Hola a todos y bienvenidos un día más a 3D con Disciplina. Hoy quiero hablaros de una amalgama de atributos o diferencias que tiene el precio en diferentes mercados y también en la operativa en general. Así que bueno, voy a comentaros principalmente TICs, que son los TICs, los PIPs, los puntos, las comisiones y el spread entre dicha PIPs, puntos o como lo queramos referir en general en la operativa. Bien, entonces, un TIC es la unidad mínima que usamos para definir un cambio en el precio. Y este TIC usualmente lo voy a referir a mercados como las acciones, commodities, bonos o algún otro mercado que no sea el Forex. ¿Por qué? Porque principalmente el TIC es la unidad mínima que se usa en estos mercados, se denomina así y básicamente en el Forex usaremos lo que llamamos PIPs, pero no, principalmente es lo mismo. Así que bueno, por poneros un ejemplo más gráfico, si yo tengo, vamos a ponerle esto sin flecha, si tengo, espera por aquí, deja, bueno, no importa, lo hacemos así. Tengo 100 unidades, coma, 50 de una acción. Digamos que el movimiento de este valor, del último valor, del último decimal, es un tick. Por ejemplo, si pasamos de 100,50 a 100,51, el precio se habrá desplazado un tick al alza. Por tanto, el precio ha subido un tick en ese mercado que estamos comentando. En este caso podría ser el oro, las materias primas, las acciones americanas, en fin, un montón de... La mayoría de mercados usan la denominación de TIC. Muy bien. Esto es lo que llamaríamos TIC o unidad de medida mínima en el mercado. Ahora bien, si pasamos a otro mercado como es el Forex, se denomina la última, o sea, la unidad mínima de movimiento a un PIB, pero hay ciertas variaciones. Por ejemplo, si estamos aquí en el euro dólar y, por ejemplo, estamos a un precio de 1, voy a dibujar un poco mejor. De hecho, voy a poner contexto para que quede mejor. 1,12509, por deciros un precio así aleatorio. Vamos a poner un poco así de grande. Bueno, más. Muy bien, tenemos este precio. La unidad mínima es el PIB, que sería el cuarto decimal. Y ahora explicaré por qué he puesto 5. En general, en el Forex se usan 4 decimales para definir el precio. Pero últimamente se ha añadido un quinto decimal que lo llamaremos pipete. Voy a escribir por aquí. Pipete o pipete. Lo podemos escribir de muchas maneras. Creo que se escribe en español así. Y hace de referencia a este último valor, que es el fraccionamiento de un PIB. Entonces, si el precio se mueve de 1,1259, se mueve a 1,12, ¿qué teníamos? 50, 51, se ha movido un pipete. Entendemos entonces que el movimiento ha sido de este pipete y que ha afectado al PIB. O sea, se ha movido 0,1 pips. Eso es en cuanto a la denominación de la unidad mínima en el Forex. Para que lo tengáis claro. Entonces, cuando la unidad se mueve, eh, cuando la cuarta decimal se mueve una unidad, denominaríamos que se ha movido un pip. Por ejemplo, para hacer un poco más extenso, 1,1260, vamos a poner 600. ¿Esto qué significa?
que se ha movido el precio 10 pips, porque es el tercer decimal el que ha variado. Entonces ha cambiado el cuarto decimal y el quinto decimal. Y al final lo que son, lo que se diría que se ha movido el precio al alza son 10 pips. O si lo queremos de 100 pipetes, pues 100 pipetes, que serían los tres decimales. Muy bien. Pasando a la siguiente unidad de medida que usaremos, borrando todo esto, la siguiente unidad de medida es el punto. ¿Y qué significa el punto? El punto es la unidad sin decimales mínimo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos un valor de 100.50, como teníamos antes, y se mueve a un valor, digamos, de 100.00, hemos perdido medio punto. Sería esta parte de aquí, referida a esta parte de aquí. Y entonces, para decir un punto completo, ¿qué sería? Vamos a decir que el precio recupera 0,0 y se mueve a 101. Eso significa entonces que se ha incrementado el precio en un punto base, que es la unidad mínima antes de los decimales. Como hemos comentado antes, si lo que se mueve son este valor, el valor decimal, son 50 puntos a la baja, 50 ticks a la baja que digo, perdón, y si se mueve la parte que no es decimal, se ha movido un punto al alza en este proceso de movimiento del precio. Así podemos tener un poco más claro cuando se habla en las noticias de 25 puntos o un punto o medio punto o 10 ticks o 100 ticks, que tengamos referencia a que es al movimiento de la parte decimal o de la parte entera, dependiendo de qué se esté describiendo. Eso en cuanto a los puntos. Normalmente los puntos se utilizan pues, más en índices como el SP500, el Nasdaq y el NAS, el SPX, por ejemplo, se llama de futuros. Otros índices que tienen unas unidades mucho más elevadas, por ejemplo, 3.900, 4.200 en el caso del SP500 ahora mismo. El Nasdaq creo que estaba por 14.000, así un poco para que veáis la unidad de medida. Entonces, la parte decimal es más poco eh, funcional aquí. Se habla más de puntos, porque en realidad se mueve más unidades más grandes. Muy bien, y saltamos a la parte de la operativa en general, y os pondré también algún ejemplo de spread y de cómo podemos, de hecho debemos conocer qué es el spread y qué es lo que nos marca el spread y por qué hay spread en la operativa. El spread es la diferencia, le voy a explicar un poco técnico, intentaré dar algún ejemplo de la vida real. El spread, por lo general, es la diferencia entre tu precio de compra que está en el mercado, digamos que el precio actualmente está a un precio de 1, por decir, 1,1 en el euro dólar, con 5 dígitos, 3, 4, 5, está todo correcto. Y este es el precio al que yo quiero comprar. Pues en algunos brokers se te va a introducir una diferencia en el precio y esta diferencia en el precio se llama spread, tanto en compra como en venta. ¿Y por qué se mete esta diferencia en el precio? Bueno, antes de explicar el por qué. Por ejemplo, tú si llegas a comprar ese activo a ese precio, vamos a decir que pones una orden límite, aunque tú establezcas una orden límite en este valor, realmente vamos a decir, por ejemplo, que el broker te lo ejecuta a este valor. A ver si lo pongo bien. Ahí. A 1.10010. ¿Esto qué significa? Que, como hemos comentado antes, te ha incrementado el valor del activo en un PIB. Pero esto no significa que tú hayas obtenido una rentabilidad sobre esa compra, sino que tu ejecución, o sea, la ejecución de tu compra ha sido en ese valor. Por lo tanto, tu precio de partida es 1,10010. O sea, este que tenemos aquí.
eso ya te parte con desventaja sobre el movimiento del precio. Si lo que estás buscando es compra, hay un margen, que son ese PIB, que estás perdiendo de rentabilidad. Así que es importante tenerlo en cuenta. El mismo proceso se hace a la inversa. Por ejemplo, si quiero vender en 1.1010 y hay una spread de un pip, finalmente la orden de venta se me ejecutaría en 1.100000. O sea, el spread puede estar incluido en cualquiera de las dos direcciones. Normalmente suele ser más amplio en venta, pero digo que dependerá del broker. Bien, ¿por qué tenemos que tener en cuenta este spread o esta diferencia en la ejecución de la orden? Porque si trabajamos con márgenes muy pequeños, por ejemplo, un pip o 7 pips, por ejemplo, una operativa estándar en Forex es 3.10, por ejemplo, de 3 DSL y 3 pips de DSL y 10 pips de TP, por decir un ejemplo básico, un ejemplo que yo uso, estaría perdiendo 3 pips a la baja y estaría ganando 10 pips a la alza. ¿Qué ocurre aquí? Que si el precio te llega al SL, estarías perdiendo, en vez de 3 pips, estarías perdiendo 4 pips. 4 pips. Y esto es un problema porque te incrementa las pérdidas en tu operativa. Si trabajas con volúmenes pequeños no hay problema, pero si trabajas con grandes volúmenes, un pip es una gran diferencia en la operativa. Ten en cuenta que aquí estaríamos, por ejemplo, en este caso que pongo yo, estaríamos metiendo una operación en la que tu beneficio son 10 pips. Si te están quitando un pip, te están quitando un 10% de tu beneficio. Por hacer un ejemplo real. Por eso os digo que es importante conocer el spread que os aplica el broker. Por ejemplo, hay brokers que no aplican spread, pero sí aplican comisiones. Y ese es el punto al que quiero llegar ahora, el de las comisiones. ¿Qué es una comisión? Pues una comisión es principalmente una tarifa que se cobra el broker por realizar una de las acciones que nosotros le estamos reclamando. Obviamente el broker tiene sus costes, tiene que mantener una infraestructura, una legalidad, un equipo de soporte, un equipo de programación, si es que tiene alguna ventaja añadida o que no añada algo adicional o lo que sea. Entonces tiene unos costes. Estos costes se pueden financiar de estas dos maneras. Hay otras maneras que no son tan lícitas, pero bueno, yo hablaré de la manera más o menos lícita y que conozco hoy en día de cómo se financian unos brokers. Entonces, bueno, la principal, los spreads y la otra que existe, las comisiones. Entonces, si yo quiero abrir una operación, como comentamos el otro día, una operación de compra, por ejemplo, la ponemos tal que así, no importa el ratio, no importa nada, o una operación de venta, es indiferente, ponemos tal que así, vamos a igualar. Tanto si yo quiero poner una operación de compra como de venta, el broker al ejecutar mi orden y llevarla a mercado, me va a aplicar unos costes en función de los valores que hayamos introducido de lotaje. Por ejemplo, si yo he metido un lote, que es la unidad básica estándar, que también os hablaré de lotaje en un vídeo posterior, vamos a suponer que yo introduzco un lote en compra y por X razones un lote en compra equivale a 1 euro. 1 euro o vamos a poner euro. Lo voy a poner así más separado así, para que se vea. Entonces, cada vez que yo ejecute una orden de compra por valor, o sea, por la cantidad de un lote, el broker me va a establecer una comisión sobre mi cuenta de trading, sobre la cantidad, el neto que yo tengo en mi cuenta de 1 euro. Al mismo tiempo, cuando yo ejecuto una venta de esa operación, me va a repercutir una comisión. Por ejemplo, si en este caso es del mismo lote, pues normalmente suelen estar al mismo nivel. Suele ser la misma cantidad si yo he comprado y vendido un lote.
Ahora, si compro un lote y luego vendo medio lote o 0,25 lotes, ahí cambia. Incluso pueden incrementarse las comisiones por ser un mayor número de operaciones y el broker quizá aplique un mínimo de comisión sobre la operación. Entonces, como estoy comentando, hay que tener también presente las comisiones, que son un coste añadido a la operativa normal. Así que muy atentos a este tipo de recargos y de valores en nuestra operativa normal. Y no sé si, bueno, es algún ejemplo más. Creo que lo voy a dejar por aquí, así que muchas gracias por ver este vídeo. Si queréis comentarme algo o añadir lo que sea, dejádmelo por los comentarios y nos vemos en el próximo. Hasta luego.